Hola, hola, amigos de YouTube. Espero se encuentren súper bien. Mi nombre es George Baez y el día de hoy estaré mostrando la estructura y funcionamiento de una base de datos que en este caso nos sirve para gestionar los registros de un sistema de mesa de ayuda o gestión de tickets como tal. Entonces, estoy realizando este proyecto eh, como proyecto final, valga la redundancia, de la materia de base de datos 1, impartida por el profesor Jacinto Acevedo en la Universidad del Dominico Americano, República Dominicana. Ya una vez finalicé con la parte de la presentación, vamos a ir directamente a lo que vamos a estar haciendo en el video, que es mostrar como tal la estructura de la base de datos, mencionar algunos detalles del sistema, o sea, por qué se realizaron, aparte de mostrar lo que es la parte de las tablas, los tipos de datos, el primary and foreign key que forma parte de la estructura y el funcionamiento como tal. Entonces, nada, como pueden ver, estoy utilizando el gestor de base de datos MySQL Workbench porque fue prácticamente el que más fácil me encontré y más amigable como tal, y me dio la facilidad de crear, aunque entiendo que debe haber más software que te dan la facilidad de crear lo que es la base de datos directamente desde un modelado, pero aquí es mucho más fácil desde varios puntos de vista. Entonces, nada, este es mi diagrama entidad-relación. Como pueden ver, está conformado por 8 tablas, que es la de usuario, prioridad, estatus, proyecto, categoría, técnico, tipo y ticket. Eh, Pueden ver que en la tabla de usuario tengo un identificador de un usuario, el identificador del usuario, un username. En la parte de prioridad tengo el ID como tal y el tipo de prioridad, que ahí es donde yo defino si es alto, medio o bajo. El estatus, en el estatus lo puedo calificar, en este caso lo califiqué como abierto, cerrado, en espera y resuelto. O sea, la diferencia de resuelto y cerrado es que, bueno, en dado caso de que sea el técnico como tal que cierre el ticket, eh, ya no hay otra forma en la que se pueda abrir o reabrir. Pero si el caso se pone como resuelto, el usuario como tal que abrió el ticket la primera vez puede reabrirlo. Entiendo que es un poco de flujo, o sea, es un poco ya de flujo para la parte del entendimiento, pero es algo sumamente sencillo. Está la parte de proyecto para validar si un ticket como tal pertenece a un proyecto, eh, ya sea, no sé, necesito que me instalen un software y es un software que todavía se encuentra en un proyecto de desarrollo, pero hay personas, ciertas personas de cierto departamento que necesitan validar ciertas funcionalidades, entonces por eso se necesita un ID que se relacione. Entonces está la parte de la categoría. La categoría es la que nos permite verificar eh, cuáles son los rangos, por así decirlo, los niveles en los que se encuentra el soporte como tal, ya sea un soporte a nivel de usuarios, ya sea un soporte a nivel de infraestructura de redes, o ya sea a nivel de sistemas o aplicativos, que en este caso fue de esa misma manera que lo pude subdividir. Entonces está la parte técnico o la tabla técnico, que ahí es donde se agregaron técnicos de distintos niveles para, por así decirlo, destinar un técnico adecuado a una tarea adecuada. O sea, a ti te toca lo que te corresponde prácticamente. Entonces, el tipo, el tipo es para ya validar si es interno o externo el tipo de soporte. La mayoría de los casos es interno. Cuando es externo, se necesita una escala para moverlo más hacia arriba, ya sea a nivel de un correo, ya sea a nivel de una llamada, un contacto con algún proveedor. Entonces, el ticket como tal es donde se encuentran lo que son las llaves foráneas a cada una de estas tablas. Por ejemplo, los ID de usuario, como pueden ver, cada ID es mi llave primaria de cada tabla. Por ejemplo, usuario ID, prioridad ID, status, proyecto, categoría, técnico y tipo. Entonces aquí la tengo prácticamente relacionada a esta tabla de ticket, de manera o por una llave foránea.
¿Cómo la pude hacer? Bueno, aquí les muestro. Simplemente una vez ya agregada la tabla y agregado los campos como tal, fui a la parte de Foreign Keys y agregué, en este caso pues simplemente tuve que agregar un nombre del Foreign Key como tal, agregar la tabla de referencia y simplemente una vez agregada la tabla de referencia agrego el valor o la llave primaria de mi tabla que es externa. En este caso es la tabla de usuarios. Eh, Como pueden ver, la tabla de ticket es la que más tiene, porque la tabla de ticket vendría siendo como una tabla principal donde se va a gestionar la información más relevante como tal. Y nada, pueden ver también los tipos de datos que utilicé. Por ejemplo, vamos a ver. Para la parte de las categorías utilicé enteros. Para la parte de creado y actualizado, perdón, lo que es el datetime, que me especifica la fecha y el tiempo. El título como tal para identificar el ticket, el status, que es a nivel de ID. Y déjame ver qué más. Bueno, viendo de cierta forma no es tan complicado, es algo sencillo. Yo de igual forma voy a estar dejando en la descripción todos estos archivos para que puedan prepararlo y puedan hacer ejercicios con esta misma base de datos. Una vez ya modelado lo que es la estructura como tal, como pueden ver, simplemente es darle a Database, luego a la parte de Forward Engineer, la parte de Set Parameter for Connecting to the BMS. Aquí lo pueden dejar así, tomar en cuenta de que aquí diga Local Instance y darle siguiente. Estos parámetros también se quedan iguales. Siguiente, los pueden dejar así mismo. Siguiente, aquí le hace lo que es una revisión del código, validando que todo esté bien, que todo se encuentre correcto. Y siguiente, ahí validó que todo esté bien y simplemente le damos close y se crea como tal nuestra base de datos. Entonces ya yo hice este ejercicio y agregué mi base de datos. En este caso, como pueden ver, miren aquí, se llama SysDesk y estas son las tablas: tabla categoría, estatus, prioridad, proyecto, técnico, ticket, tipo y usuario. Aquí se encuentran cada una de mis tablas. Vamos a ver qué tipo de ejercicio podemos hacer. Vamos a hacer un describe de varias tablas para identificar prácticamente que se encuentre igual que como está en el diagrama relación, entidad relación, perdón. Por ejemplo, vamos a ver uno corto, usuarios o usuario, mejor dicho. Entonces voy aquí, usuario, vamos a cerrar esto. Voy aquí, usuario, y le doy un describe a usuario y ejecuto. Entonces ahí me lo dice prácticamente lo mismo, o sea, debe estar igual. Username, un varchar de 45 caracteres, email, un ticket ID y ya, listo. Eso es simplemente validar que la estructura sea igual, por eso quise hacer el describe. El describe prácticamente nos da lo que es un detalle de la tabla, o nos muestra en detalle información de cómo está estructurada la tabla, y es muy informativo, En este caso vamos a ver información de la tabla ticket. Como pueden ver, aquí tengo mi ID, que es mi primary key. Esas son todos los valores que pueden ser nulos como tal. Déjame ver. Estos que dicen no null, ok, exacto. Estos que dicen no null son los que deben de estar sí o sí. O sea, que no puede faltar información, si no, no te va a dejar completar el campo. Y estos pueden quedarse vacíos. O sea, estos pueden simplemente agregar un null en el campo que va y se va a agregar un espacio vacío. Entonces, nada, esta es mi estructura de la tabla ticket. Vamos a ver, mientras no estaba grabando,
inserté ciertas informaciones en cada tabla para hacer ciertas pruebas a nivel de consultas. Como pueden ver, vamos a darle un select from ticket, select from ticket, y agregué ciertas informaciones. Por ejemplo, estos 3 tickets: instalar sysdesk, problema, reinicio de teléfono, app interna no funciona. Estos tickets como tal, cada uno tiene sus descripciones, muestran cuándo fueron creados, si alguno fue actualizado, si alguno fue cerrado. Muestra el tipo ID, que en este caso el tipo ID vendría siendo, como le mencioné, si es interno o externo el caso, o sea, si lo puede resolver alguien interno o externo. El usuario ID vendría siendo el tipo de usuario que corresponde. En este caso vamos a decir instalar sysdesk. ¿Quién es el usuario 1? Esto lo podemos ver de esta forma: select from ticket, select from usuario, mejor dicho, usuario, select from usuario, where ID es igual, where ID es igual a 1. En este caso, el ticket número 1 corresponde al usuario J. Acevedo. Y estos son los datos del usuario J. Acevedo, el email y el ID que le corresponde como tal. Entonces, nada, tenemos ticket. Vamos a hacer ciertos ejercicios, ticket, para comparar ciertas informaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el problema de reinicio de teléfono, app no funciona. Podemos traer, vamos a ver, podemos traer cuáles son los tickets con la categoría ID número 1. Número 1 significa que sea soporte a usuarios. Y le doy aquí, le doy aquí y confirmo que es el mismo ticket. Necesito que me instale un software de mesa de ayuda, prácticamente el mismo ticket abierto por el usuario J. Acevedo, pero también puedo buscar el 2. Vamos a ver, vemos que es un problema de reinicio de teléfono. Mi teléfono se reinicia cada 10 minutos. Vamos a ver quién fue que abrió este ticket. Vamos a ver, select from usuarios, select from usuario, where ID es igual a 2 en este caso. Y vamos a ver quién fue que abrió esto. Aquí me dice que fue el usuario GBaez. Entonces también lo podemos filtrar o podemos hacer por prioridad, que son ejercicios, o lo que estoy mostrando son ejercicios a nivel de consulta. Aquí podemos ver que me va a seleccionar de el ticket como tal lo que tenga una prioridad 2, es problema del teléfono, que se me reinicia cada 10 minutos, que ese fue prácticamente el que yo abrí. Y déjame ver, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba con la parte de el ID del usuario. Ok, vamos a ver. Select usuario, select priority, select categoría. Podemos también filtrarlo por el título. Sí, podemos filtrarlo por el título, pero no voy a poner a escribir eso ahora. Podemos filtrarlo también por el nivel de prioridad, que fue el ejercicio que hice casi ahora. Vamos a validar si tengo un usuario, el que me haya abierto con una prioridad 3, que vendría siendo alta. Vamos a ver. Exacto.
app interna no funciona, no me permite ejecutar un proceso en la app interna. Y ok, exacto. La prioridad número 3, el datos ID, el usuario número 3. Yo puedo validar también de esta forma: select from usuario mejor dicho, para que me traiga toda la información de la tabla de usuario. Y él me dice ok, que en este caso el número 3 es el usuario de Ovalles, o de Ovalle mejor dicho. Y nada, entiendo que ya ahí pudieron ver la parte de lo que es la consulta o ver de la consulta que se puede hacer. Traté de no agregarle mucha información, pero es algo muy sencillo. Simplemente si quieren agregar la información lo hace con el insert into. Vamos a hacer un ejercicio ahora para que puedan ver. Entonces vamos a hacer un ejercicio de entrando información en la parte de... Vamos a ver qué tabla podemos utilizar. En este caso podemos utilizar la tabla de usuario. Vamos a hacer la tabla de usuario técnico. Vamos a usar la tabla de usuario para agregar otro usuario. Perdón. Vamos a hacer la parte de usuario aquí. Vamos a hacer un insert into. Insert into usuario. Vamos a agregar la información de usuario. Sería el username. También vamos a agregar, perdón, esto no va aquí, username, email y ticket ID. Ok, damos los valores, y vamos a decir que el usuario se llame, o no se llame, tenga como usuario, no sé, P. Pérez, de Pedro Pérez. P. Pérez. P. Pérez. P. Pérez. Que el email sea pperez @unigda .do. Oh Dios, Pérez, tenía que borrarlo, pero Pérez @unigda .do. Cierro como tal, coma, y el ticket ID vendría siendo el 4. Y lo cierro para enviarlo con el punto y coma. Vemos que se agregó todo bien y damos un select usuarios from usuario mejor dicho, y aquí probamos y aquí vemos cómo se agregó correctamente. Sería prácticamente lo mismo para la tabla de, para cualquier tabla, la tabla de ticket, tipo, usuario, proyecto, prioridad, estatus, categoría. Entonces pueden hacer muchas consultas, agrupándolo según la característica, agrupándolo por los mismos IDs, por los mismos, por la prioridad como tal. Se puede hacer muchas pruebas. Entonces nada, voy a dejar lo que es toda esta información, incluyendo la base de datos, la parte informativa de cómo lo hice, en la descripción del video, para que les sirva de apoyo
y puedan hacer ejercicios con la misma base de datos, con esta misma. Y nada, entiendo que eso es todo. Muchísimas gracias y espero hayan aprendido. Nada, hasta otro video, amigos.